Y bueno, creo que hay una cosa interesante, ¿no? Que creo que también determina por qué me tomé en serio esto de innovar y buscar métodos alternativos de enseñanza-aprendizaje, y tiene que ver con el hecho de que me dedico a la filosofía y a la ética y tengo que verla con estudiantes de otras carreras. En términos generales, no es siempre así, pero generalmente parece que hay cierta suspicacia o cierta aversión o cierta pereza para abordar temas filosóficos o la ética. Tal vez la ética menos, porque si se sabe plantear, ahí viene la cuestión, si se plantea de manera dinámica, las personas rápidamente se interesan, ¿no? Y porque tiene que ver con cuestiones muy prácticas. Entonces probablemente sobre todo a las personas más jóvenes no les interesa mucho qué dijo Platón o qué dijo Aristóteles o cuáles son las ideas principales de la filosofía de Hegel, ¿no? Pero sí es más frecuente que les interese, pues, conocerse a sí mismos y conocer, digamos, el tema de los valores o si seguir una regla siempre garantiza que uno va a hacer el bien, ¿verdad? Ahí uno tiene que saber distinguir cuál terreno es más hostil y cuál es más propicio. De ahí yo quisiera conectar con el hecho de que cuando uno va adquiriendo más experiencia dando clases, uno se va dando cuenta de los problemas que van apareciendo, y eso le hace hacer, digamos, cambios en su metodología. Entonces, cuando yo veo hacia atrás, yo pienso que, para ser franco, desde un inicio yo siempre estuve muy volcado hacia los medios audiovisuales. No podría decir que en los inicios de mi carrera docente yo lo usaba con la misma profusión que ahora, pero tampoco me era ajeno. Entonces no podría decir, bueno, yo tuve una etapa en la cual daba clases expositivas y les dejaba cosas que leer y luego descubrí las películas y dije, bueno, no es el caso. Yo desde el principio siempre he estado conectado con el mundo audiovisual porque me gusta mucho, porque participo de ese mundo como aficionado y como persona que le gusta conocer sobre eso. No he realizado estudios sistemáticos, por ejemplo, en cine, ni nada por el estilo, pero algunas cosas conozco, ¿no? Entonces yo quisiera señalar a partir de esto una idea que me parece fundamental, y es que la pasión por enseñar yo no la veo separada de la pasión por lo que uno enseña, ¿sí? Que me parece a mí que es uno de los problemas más graves que yo veo a veces en ciertas prácticas docentes. Para decirlo en términos sencillos y prácticos, el maestro o la maestra no disfrutan, ni aman, ni están apasionados por lo que están diciendo, por lo que están haciendo. Lo conocen por encima, no les interesa. A mí me ha tocado a veces dar materias que no me gustan, y lo mejor que uno puede hacer en esos casos es ser franco y tratar de salir de ellas. ¿Verdad? Me imagino que a veces eso es bien difícil porque algunos profesores y profesoras no pueden decidir qué materias impartir. Bueno, qué terrible, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de que lo que imparto me gusta mucho y generalmente trato de dedicarme a eso. Siempre hay cosas que a uno no le gustan, por muy lindo que sea lo que uno imparte, por ejemplo calificar, pero no voy a entrar en ese tema, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es una de las cosas que todos odiamos. O bueno, no sé, me imagino que a alguien le debe gustar, pero debe ser terrible ser una persona así. Pero bueno, yo al menos he tenido suerte y creo que también podría tomarse en otro sentido lo que acabo de decir.
si a uno no tiene más remedio, pero al final tiene la obligación, tiene una especie de deber por al menos hallarle el gusto a las cosas, para después hacerse preguntas como ¿por qué será que a los estudiantes no les gusta si ni siquiera al mismo docente le gusta? Entonces yo a veces les digo, bromeando a mis estudiantes, que la verdad lo más importante para mí es el disfrute que encuentro en impartir una materia. Una de las cosas que uno tiene que ir viendo en el camino es que uno tiene que proponerse conocer lo mejor posible la cultura popular que rodea a los estudiantes que uno tiene, ¿sí? Entonces, televisión, radio, cine, redes sociales, internet, música popular, deporte, son temas que el docente tiene que tenerlos ahí como parte del área de investigación, no sistemática, ¿verdad? Sino uno debe más o menos conocer y saber de qué se está hablando, qué música está sonando, qué películas se están viendo, qué serie de televisión hay, para poder uno encontrar los puntos de convergencia, de comunicación. Porque una cosa que uno va descubriendo en la carrera docente es que todo eso que uno observa en la cultura popular puede servir como un puente para establecer comunicación con los estudiantes, o más bien como una barrera. Si uno no le da la espalda y no lo toma en cuenta o no lo entiende, después la comunicación con los jóvenes sobre todo es más difícil. ¿Sí? Un montón de trabajo que nadie le reconoce a uno. Yo no puedo después poner en un informe, me pasé varias horas del mes viendo películas, ¿verdad? O sea, pero debería ser, porque cuando después los estudiantes dicen, es que qué interesante la clase, o igual, ¿verdad? Qué aburrida, a lo mejor la diferencia la hace las horas que uno se pasó escudriñándolo. Yo me he pasado años y años, tengo 15 años de ser docente en la UCA, y me he pasado casi que todos estos 15 años consiguiendo películas, grabando series, consiguiendo comerciales, anuncios publicitarios, fotocopiando carteles, fotos, consiguiendo cosas en la internet, imágenes de todo tipo, canciones, archivos de audio, toda clase. Yo tengo mi cubículo lleno de libros y también de películas, de música, de todo este tipo de material, y eso supone un montón de horas de trabajo. Horas de trabajo. Pero de alguna manera esto le puede servir a uno a adaptar los contenidos que uno quiere que se aprendan a un lenguaje que puede servir, digamos, de traductor en el sentido emocional, en el sentido de hacer clic, ¿verdad? Y de que la persona pues, pueda interesarse, ¿no? Yo pienso que en esto hay que ser muy humildes, porque al menos yo veo las materias como filosofía o ética como materias que, si no son impartidas a gente que estudia filosofía o ética, tienen una función distinta que las materias de la misma especialidad de la carrera, ¿no? Una estudiante de administración de empresas o contabilidad o psicología, por ejemplo, tiene materias que son parte del núcleo central o del eje fundamental, si quieres, o de la especialidad misma, de lo que uno después le interesa más, por donde le interesa orientarse y dedicar su investigación, su trabajo, su profesión. Y están estas otras materias que son esenciales, pero quizás no hay que perder de vista esto, ¿no?
cuyo objetivo fundamental, sobre todo en los primeros años, no consiste en que la persona se vuelva especialista, ¿no? Sino sencillamente en que la persona le tome gusto y que la persona sepa, el estudiante en este caso, sepa cómo hacer la conexión cuando necesita hacer la conexión con su propia carrera. Estas dos cosas son fundamentales, pero ahí es donde creo yo que los docentes tenemos que darle mucha más importancia a ese objetivo, en que consiste en que el alumno o la alumna pues puedan decir al final: vaya, esto me ha dejado pensando muchas cosas de manera distinta, me ha permitido ver de forma diferente los productos culturales, o me ha permitido hacerme preguntas distintas, y no tanto: hoy soy un especialista en la ética de Kant. Esto lo digo porque algunas personas piensan que utilizar medios audiovisuales como el cine son una pérdida de tiempo. Generalmente esta manera de ver las cosas tiene que ver con que quienes critican tampoco son capaces de disfrutar ni de conocer bien este tipo de productos, pero tampoco han entendido, me parece, en qué consiste la función de la educación en ese caso específico. La idea de la traducción tiene que ver con que yo descubro que el lenguaje que utilizo para referirme a las cosas es ajeno en buena medida a otras personas con quienes yo quiero establecer una comunicación. En este caso son los estudiantes. Entonces yo necesito aprender un lenguaje que me permita establecer la comunicación. Pero también conecta con lo primero, porque la verdad es como si uno fuera un traductor, pero también como si uno tuviera una convicción, y es que buena parte de lo que uno va a trabajar no es ajena a las legítimas necesidades y las legítimas preguntas que ya los estudiantes se hacen. Yo tal vez debería matizar y decir, bueno, uno debe hacerla de traductor, pero también, porque previo a eso, uno debe ser un buen escucha, como dicen, ¿verdad? Ser un buen oyente, alguien interesado en escuchar las historias que los que están frente a uno le van a contar. Yo creo que esto de usar métodos audiovisuales o referencias a la cultura popular, o imágenes, o literatura también. Pero volviendo al asunto, cuando uno utiliza estos recursos, debe mostrar que es un apasionado de conocer las historias que vale la pena conocer. Entonces, qué bueno que hacías la observación, porque sería injusto decir que únicamente se trata de que uno aprenda a traducir para darle un mensaje, porque no es ese el punto. El punto es más bien, es que uno establece una comunicación. Básicamente se trata de eso. Y cuando tú estableces una comunicación, es como que abres una puerta o una ventana. Entonces, tanto las cosas pueden salir como pueden entrar. El problema es cuando, debido al ego, los profesores y las profesoras cerramos a veces la posibilidad de que los estudiantes y las estudiantes participen más con su propia idea, ¿no? Con su propio mensaje. A veces no es cuestión de ego, a veces es cuestión de tiempo, de práctica, o de que sencillamente a uno no se le ocurre, ¿no? Pero quizás hay que complementar lo que he dicho antes con el hecho de que debe establecerse un ir y venir de la comunicación. O sea, si uno utiliza muchos medios y muchos referentes culturales que establecen o ayudan a establecer el contacto, pero no genera espacios de discusión para que los jóvenes, los estudiantes, pues también puedan compartir sus ideas al respecto, estaríamos mal, ¿no? Y es de que el trabajo en grupos o la participación de los estudiantes en clase es fundamental.
¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene eso de maravilloso? Eso es algo como obvio. Sí, es obvio decirlo, lo que no es obvio es hacer. Todo el mundo sabe que hay que participar, que los estudiantes tienen que participar, pero hacerlo eso ya no es tan fácil. Porque por supuesto requiere un método. Cuando yo doy esta clase, lo que hago es hacer grupos de trabajo y repartirles este texto, ¿verdad? Este texto tiene 6 páginas. Es un texto que, leyéndolo en grupo, se podría leer despacio y con tranquilidad, probablemente en unos 20 minutos, siendo exagerados, ¿verdad? Siendo exagerados, pero yo creo que así funciona. Y yo lo que les pediría, por ejemplo, si se los paso acá a ustedes, yo les daría 20 minutos para leerlo en grupo. Se organizan los grupos, una persona lo toma y lo lee, y les encomiendo una tarea, por ejemplo. El grupo tiene un tiempo para luego, a partir de la historia, yo les digo, miren, traten de pensar qué es lo que esa empresa debe hacer. Una vez los estudiantes, ¿verdad?, han leído y discutido, luego les pido a los representantes de cada grupo que expongan en el plenario qué es lo que habrían hecho. Y vamos tomando nota, vamos escribiendo en una pizarra. Entonces viene otro ejercicio, ¿no? Cuando ya después de ver la película todo el mundo dice, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, generalmente concluimos el ejercicio pidiéndoles, muy bien, entonces ahora hagamos una comparación, ¿no? Veamos, ¿qué es lo que ustedes habían propuesto y qué es lo que la empresa hizo? Y entonces aparece una discusión ya mucho más interesante. En este caso, por ejemplo, lo que yo hago es una cosa distinta. Este es mi cuaderno de cátedra, ¿sí? Yo utilizo este cuaderno como una especie de libro de texto. De hecho, en este momento está en proceso de hacerse libro de texto, ¿verdad?, para poderlo distribuir mejor. Pero lo que yo presupongo es que los estudiantes tienen este libro, y entonces previamente les he dicho que lean, ¿sí? Que lean, en este caso en la página 24, que es donde comienza ahí una discusión que hay sobre los principios éticos. Entonces se supone que los estudiantes han leído el texto, ¿no? Y lo que hago en clase, ¿sí?, lo que hago en clase puede depender de eso. Si hay una prelectura del texto, probablemente lo que yo voy a organizar es un grupo de estudiantes a los cuales les voy a poner una secuencia de la película, y luego les voy a pedir que organicen, digamos, como 2 bandos, donde uno tendrá que hacer la defensa de una estrategia argumentativa que yo propongo en el texto, que sirve para analizar la mejor manera de tomar una decisión difícil, ¿verdad? Y al otro grupo le pido que aborde la cuestión desde la otra alternativa, desde la otra estrategia, ¿sí? Y entonces se arma después una especie de debate. Y yo en el libro, al mismo tiempo en el libro, voy haciendo conexiones con la película. O sea, porque esa es la otra cosa, mi cuaderno de cátedra hace conexiones con la secuencia, y voy refiriéndome a las secuencias, y voy analizando los conceptos, y viendo cómo funcionan, y haciendo preguntas. De esa manera también, la ventaja que tiene, porque como cada apartado termina con unas preguntas y todo eso, la ventaja que tiene es que los estudiantes pueden ir avanzando por su cuenta, y cuando llegan a la clase podemos dedicarnos a lo más interesante, que es discutir, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas, me parece a mí, que a los compañeros y compañeras docentes siempre se preguntan, bueno, ¿cómo logramos dedicarle tiempo a las discusiones? Porque pareciera que no queda tiempo, como uno le dedica mucho tiempo a las clases expositivas, ¿a qué hora discutimos? Bueno, no es la única solución, pero una de las cosas que uno puede hacer
es interactuar con los libros de texto o hacer su propio cuaderno de cátedra, como he hecho yo, ¿sí? Para que también, presuponiendo que los estudiantes o pidiéndoles que lean anticipadamente, uno le quite tiempo a la clase expositiva para dedicarlo más a la discusión. Tiene sentido, ¿no? Porque si tú le pides a los estudiantes antes, miren, por favor, para la clase de mañana o para la clase de dentro de 2 o 3 días, léanse estas páginas del cuaderno. Además es el cuaderno que tú has escrito, ¿sí? Y además eso te va a permitir dedicarte el tiempo a la discusión. Algunas cosas se pueden hacer, otras es más difícil, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, por ejemplo, ese trabajo en grupo que había propuesto, o hacer un debate con 90 personas es imposible, ¿no? Pero el uso de audiovisuales sí se puede emplear. Lo que pasa es que hay que cambiar la estrategia. Probablemente no hay que hacer la discusión en la clase, sino que se podría abrir un foro virtual. Bueno, esa es otra de las cosas que se puede hacer. La UCA tiene la plataforma para clases virtuales, ¿no? ¿Verdad? El Moodle. Creo que hay disponibilidad para que uno lo utilice según sus necesidades, y esto permitiría, por ejemplo, crear foros virtuales. Esto, por supuesto, para el profesor o la profesora significa mucho tiempo de trabajo. Una de las razones por las cuales creo que es comprensible, algunos no lo querrían hacer, ¿no? Pero bueno, pero es una opción. La otra cosa es que uno, pues, con grupos muy grandes, renuncie hasta cierto punto a este tipo de debate que deba ser exhaustivo, pero se puede usar una metodología complementaria. Por ejemplo, ese ejercicio de debate que yo proponía para un grupo que tenía más de 40 personas podría variar, podría plantearse de manera diferente, pidiéndoles que en grupo generen una posición del grupo, y luego se genera una discusión con los representantes del grupo que pasan al frente, y el resto de alguna forma participa, aunque no todos estén hablando. Yo creo que esa es otra manera, ¿no? Siempre se puede hablar. Lo que pasa es que, por otra parte, deberíamos insistir en que los grupos de más de 40 personas son antipedagógicos. O sea, yo no quiero ponerme en la línea esa de, bueno, no importa el número, así se puede. No es cierto. Yo creo que yo en alguna ocasión de mi carrera aquí en la UCA tuve 213 estudiantes, nunca se me olvida, ¿verdad? 213, que me parece la cosa más absurda, sobre todo si el curso que uno va a dar es ética. Ahí los instructores pueden apoyar. Generalmente una persona que tiene 100 y pico de estudiantes o 90 tiene instructores. Bueno, una forma de resolver eso es formar grupos, repartir guías de trabajo, y en la clase usar el recurso y hacer una explicación general. Siempre se puede resolver, no creo que eso sea un impedimento, por lo menos para este tipo de metodología, pero por supuesto hay que hacer adaptación. Lo que sí es que hay que perderle el miedo a innovar. Yo creo que eso es fundamental. Que uno termine vulgarizando el conocimiento y el contenido de lo que uno quiere plantear, o volviendo la clase, dicen algunos, una changoneta, ¿verdad? Sin duda, esto es un riesgo que está ahí siempre asomando. Si uno no sabe manejar bien los instrumentos, fácilmente puede derivar en eso. No hay que perder de vista que el criterio fundamental es que el estudiante aprenda, ¿sí? Y comparta y se comunique todo lo que se quiera. Y por supuesto que le guste, ¿verdad? Por supuesto. Pero no hay que perder de vista eso. Siempre en esto es importante, yo creo que para eso sirven los programas que uno hace. Cuando uno le piden que elabore un programa, la primera cosa, o casi la primera que uno pone, son los objetivos. Bueno, pues así como
debe haber una conexión entre los exámenes y los objetivos que yo creo que para los docentes, al menos a mí, pues me resulta como lógica, ¿sí? A estas alturas. Por cierto, eso es algo que uno aprende en el camino, no lo aprende así a la primera, ¿no? Sino que en el camino uno lo va viviendo y uno entra en la cosa. Pero igual, así tiene que haber una conexión entre objetivos y qué instrumentos y qué nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje voy a usar. El objetivo marca la cuestión. Yo digo, a mí me extrañaría ver un objetivo que dijera que a los estudiantes les guste tanto como para no irse del salón, ¿verdad? O sea, eso no es el caso, ¿no? ¿Verdad? Tampoco el objetivo de la materia es hacernos amigos, ¿verdad? O sea, caerle bien. O sea, yo nunca he visto que alguien ponga objetivo, caerle bien al maestro. No, o sea, los objetivos son objetivos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ese es el criterio básico. Y a partir de ahí uno debe hacer las modificaciones que no pierdan de vista el horizonte. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Digo esto por una cuestión muy práctica. Algunas personas dicen, bueno, estrategias de enseñanza-aprendizaje que lo hagan el curso más accesible. Pues, lo voy a llevar al cine. ¿Verdad? Yo conozco un par de historias de terror, ¿verdad? No aquí en la UCA, en otras universidades, ¿sí? Con ese asunto de voy a llevarlos al cine, que se presta muchas cosas totalmente erróneas, y el objetivo no es divertir. Por supuesto que si podemos aprender y al mismo tiempo nos divertimos, pues qué bien, ¿no? Pero ese no es el objetivo. Bueno.